Listo. Entonces, en nuestra clase anterior habíamos trabajado con algunos contextos sobre Don Quijote de la Mancha, específicamente con el capítulo 8, que trabaja sobre la idea de los molinos de viento. En nuestra clase de hoy vamos a trabajar específicamente dos elementos de este nuevo análisis que vamos a hacer. Vamos a trabajar, por un lado, la realidad y la ficción, que es parte de la unidad que estamos trabajando ahora, y también vamos a trabajar con algunos elementos de análisis sobre el texto, particularmente con cómo aprendemos a nombrar qué elementos tiene el texto. Y para eso vamos a trabajar alrededor de la identificación de la voz narrativa. ¿Qué es la voz narrativa? Entonces, tengo aquí un pequeño warm-up, un pequeño calentamiento que nos va a ayudar a identificar las voces narrativas. Entonces, les tengo aquí algunos fragmentos de otros cuentos y novelas también escritos en español de España y América Latina para que podamos identificar. Pilar, ¿podrías por favor ayudarme leyendo el enunciado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí. Lee cada uno de los siguientes fragmentos, indica el tipo de narrador o voz narrativa que aparece en cada uno. Estrategia: identifica la persona gramatical y qué nos cuenta. Ok, entonces vamos con lo primero. ¿Qué es la persona gramatical? ¿Recuerdan quiénes son? Vamos a empezar con cosas súper básicas. Por ejemplo, ¿cuáles son los pronombres personales que tenemos en español? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo, tú, él, ella, ¿están en singular o están en plural? En singular. En singular. Entonces vamos a decir que justamente estos nos dicen, nos hablan sobre las personas gramaticales en primera. Yo es la primera persona, tú sería la segunda, él o ella la tercera. Tenemos esos en plural. Ahora, teníamos otros. Nosotros, ustedes o vosotros y ellos. ¿Están en singular o en plural? En plural. Perfecto. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con las personas gramaticales. Si yo es la primera persona gramatical en plural, vamos a decir que nosotros es la primera del singular. Entonces, a partir de eso, vamos a leer estos tres fragmentos. Estos dos fragmentos. Por favor, tomámonos unos minutos para leerlos en silencio y vamos a hacer una reflexión. Identifiquemos cuál es la persona gramatical que estos fragmentos están usando. Por favor, cuando terminen de leer, levanten la mano. ¿Listos? Súper. Sí. Entonces, vamos con el primer fragmento. Supongamos que te despiertas un día desnudo en la cama en un cuarto vacío. ¿Qué persona gramatical tenemos ahí? Ramiro. ¿Sería tú, o sea, segunda persona? Perfecto. Tenemos un tú, que es la segunda persona. En el siguiente fragmento, ¿de quién estamos hablando? De Aureliano, y es él. Perfecto. Entonces tenemos una Tercera persona de singular. Perfecto, tenemos identificados ahí.
Vamos con el último fragmento. Listo. ¿Qué persona tenemos aquí? ¿Quién está hablando? Pilar. Yo, porque dice vine, yo vine, Ujú. o sea, la primera persona del singular. Perfecto. Entonces, hemos identificado en estos tres fragmentos tres diferentes tipos de persona. Ahora, con esto en mente, vamos a hacer el mismo ejercicio con el siguiente fragmento y vamos a pensar en algunas de las cuestiones que realizamos ya en nuestra lectura del Quijote. Entonces, ustedes para nuestra clase de hoy leyeron el capítulo 8 que tiene que ver con los molinos de viento. Entonces, lo primero que me gustaría saber es cuáles son sus opiniones. ¿Qué tal? Empecemos con lo más básico. ¿Qué les pareció el fragmento? ¿Fue fácil, difícil, divertido? ¿Qué les pareció? Muy divertido. ¿Muy divertido? ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuando Sancho se sorprende de lo que le está diciendo el Quijote, porque el Quijote le habla muy como decidido sobre los molinos de viento y Sancho no entiende porque Quijote le habla sobre los gigantes y Sancho no entiende porque ve molinos de viento. Perfecto. Tenemos ahí entonces uno de los primeros elementos que tenemos pendientes para hoy. ¿Qué es lo que está pasando con la realidad y la ficción? Entonces, tenemos que Don Quijote cree ver molinos de viento, cree ver gigantes y Sancho ve molinos de viento. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué personajes tenemos que intervienen en este fragmento? ¿A quiénes nos encontramos? ¿Quiénes están hablando en este fragmento? ¿Quiénes participan? El Quijote y Sancho. Perfecto, tenemos Don Quijote y Sancho. Ahora, me gustaría que a partir de lo que vimos sobre quiénes están participando ahora mismo, Don Quijote y Sancho, voy a poner un momento el fragmento que ustedes leyeron y me gustaría que veamos cómo está escrito. Si tenemos diálogos, si alguien más habla con nosotros, si nos hablan de otros personajes. Entonces, vamos hacia... Vamos ahora, por ejemplo, con el inicio, con el primer párrafo. Lu, ¿puedes leerlo, por favor? Dice en esto, Exactamente. en esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero. Muchísimas gracias. Toby, ¿podrías leer, por favor, el primer diálogo que encontramos? La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla, quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Muchas gracias. Rami, ¿puedes leer el siguiente? ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Perfecto. Entonces, ¿qué elementos tenemos aquí? ¿Quién está hablando en la primera línea? En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento. ¿Quién está ahí? El narrador. Exacto. Vamos a decir que es un narrador, que es quien nos está contando la historia. En los fragmentos siguientes, ¿a quiénes tenemos? ¿Quién habla en la primera línea? El Quijote. El Quijote. El Quijote. Perfecto. ¿Y en el segundo?
Sancho Panza. Ok, entonces ahora mismo hemos descubierto que tenemos en el texto tres elementos. Por un lado, hay un narrador que está hablando con todos los lectores, nos está contando la historia. Y por otro lado, tenemos a Sancho Panza y a Don Quijote que están interactuando entre ellos. Vamos a ver que cada uno de ellos tiene además un nombre en particular. Entonces, vamos a ir con las siguientes preguntas. Vimos, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los elementos de ficción y de realidad en el texto? ¿Cómo presentan la ficción y la realidad de los personajes? Si pueden, podamos utilizar citas concretas de lo que leyeron en el fragmento o momentos que ustedes recuerden en los que tenemos estas dos conexiones. ¿Qué tenemos ahí? Y los elementos de ficción son los molinos de viento. ¿Por qué? Claro, bueno, los gigantes que él cree que, los molinos de viento cree que son gigantes. Perfecto, entonces tenemos una distinción. ¿Cómo sabemos que son molinos? ¿Y por qué no son gigantes? En el texto dice que tiene las partes del molino, las Ok. salsas del molino, ¿no? Ok, entonces estamos viendo que cada uno de nuestros personajes nos está mostrando dos facetas. Por un lado, Sancho Panza y el narrador nos están hablando de una cuestión, digamos, real. Nos están hablando de unos molinos concretos. Y por otro lado, tenemos a Don Quijote que piensa que estos molinos son gigantes. ¿Qué es lo que le hace pensar que son gigantes? Que son muy grandes, que se mueven como... Y las aspas pueden ser brazos. Exactamente. Y que Cuéntame. como leímos en los capítulos anteriores, sabemos que el Quijote se fundió la cabeza con tantas novelas de caballería. Exactamente. El contexto anterior. El contexto anterior. Entonces, además tenemos en este caso, él nos cuenta en este fragmento que cree que alguien encantó para tener estos molinos. Que estos molinos que son gigantes para él. ¿Quién? Prestón. Toby. Aquel sabio Frestón robó aposentos y libros, transforma a los gigantes en molinos para arrebatar la gloria de su vencimiento. Perfecto. Entonces tenemos ahí tres elementos. Algo que nosotros vemos como realidad, que en realidad es una ficción, y vamos a encontrarnos con una palabra que habíamos utilizado ya en nuestra clase anterior, metaficción. Eso quiere decir una ficción dentro de otra ficción. En este caso, tenemos una idea de algo, de un cuento dentro de otro cuento. En nuestro primer nivel tendríamos, en este caso, una historia que es la que el narrador nos está contando y dentro la ficción que Don Quijote imagina. Entonces, la última pregunta de ahora. ¿A quién le está hablando el narrador? A los lectores, claro. A nosotros. Nos está hablando a nosotros. Nosotros vamos a decir que nosotros como lectores también tenemos un nombre particular dentro de esto. Nosotros nos vamos a llamar narratarios. Es decir, ¿a quiénes está dirigido el texto? O sea, los narratarios sería sinónimo de lectores. Exactamente. Pero vamos a establecer una primera distinción. Por ejemplo, ¿alguna vez has escrito una carta o un email? Sí. Y usualmente cuando tú escribes una carta o un email, tú tienes una persona específica a la que quieres dirigirte. Pero en realidad, cuando tú estás escribiendo, no te estás dirigiendo a ella inmediatamente. Es como si tuvieras una mediación, ¿verdad? El destinatario vendría a ser. El destinatario. Entonces, ese destinatario
equivale en un texto a un narratario. ¿Por qué hacemos esta distinción? Por ejemplo, si pensamos en nuestra comunicación en general, ustedes y yo estamos hablando ahora mismo en directo sin ninguna mediación. Pero si ustedes quieren hablar conmigo y yo no estoy presente, ustedes tienen que utilizar algún medio para comunicarse conmigo. O un teléfono, o un correo, o un libro. E incorporar ese proceso, ese punto intermedio, esa mediación, hace que yo ya no sea una persona específica, sino que sea un destinatario. En los libros va a funcionar igual. El lector, el narrador, quien está contando la historia, no le está contando la historia directamente a cada uno de ustedes, sino que está poniendo un medio, en este caso el libro, para contar esa narración. Entonces eso sería como un canal. Exactamente. Entonces tenemos un canal y vamos a pensar que eso es una estrategia. Por ejemplo, si volvemos a nuestros fragmentos anteriores, vamos a ubicar. En este caso, cuando estábamos haciendo la diferenciación, ubicando a qué persona gramatical nos estábamos refiriendo, estábamos pensando una persona ideal. Entonces, por ejemplo, en el primer fragmento tenemos: supongamos que te despiertes un día. Teníamos ahí a una segunda persona, ¿verdad? Pero ¿a quién le estamos contando eso? A un tú que no tenemos al frente. De igual manera, en el segundo fragmento tenemos: Aureliano no abandonó mucho tiempo el cuarto de Melquiades. ¿A quién le está contando esto? También a alguien que no está presente. Exactamente. Y finalmente, aquí Pedro Páramo nos está diciendo: vine a Comala porque aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y aquí, por ejemplo, nos habla de que le hizo una promesa a su madre, nos está contando de nuevo la historia de lo que hizo. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, déjenme pasar este video. Vamos a contar que aquí tenemos algunos elementos que nos hacen pensar en todo lo que nos encontramos en estos canales. Tenemos por un lado al narrador, tenemos a los personajes, tenemos los pensamientos, tenemos un mensaje, que es un texto, que es lo que se transmite o se habla, que es básicamente la historia. Y tenemos un receptor, que puede ser un oyente o un lector, y que vamos a pensar, por un lado, un lector real, que somos nosotros, y vamos a pensar, por otro lado, en el narratario, que es esta persona a la que en teoría se está dirigiendo el narrador cuando cuenta la historia. Entonces, ahí tenemos esta separación. O sea que el lector real se identifica con el narratario. Sí, En cierta forma, pienso. exactamente. De hecho, tú podrías identificarte con un narratario. Ahora, ¿qué cosas podrían hacer que nos diferenciemos entre un lector real y un narratario? Una novela epistolar. Estamos leyendo correspondencias entre dos personas y no somos nosotros los destinatarios, estaríamos como espiando. Exactamente. Estamos espiando qué es lo que está pasando con esta correspondencia. De hecho, ese es el ejemplo más claro de la diferencia entre un lector y un narratario. Había una obra que leímos que eran todas cartas. ¿No era? Werther, de Goethe. No, Ya sé, es... no, la leímos con Brian. Sí. En el Invencible Verano del Villano no era así. Que También era así. Había- sí, que había había párrafos. párrafos que eran cartas. Sí. Exactamente. O Memorias por correspondencia de Marreyes también, Claro. por ejemplo,
está hablando con él. No están hablando directamente con nosotros, pero nosotros podemos acceder a ese universo.